habla es Juan Gallego, gerente técnico de Iberopistacho. Estoy aquí con Felipe Rodríguez, que es el presidente de la cooperativa del perdón de la Quintero. Te voy a hacer una pregunta. Tú estás en el sector de la viticultura, de la vitivinicultura, pero estáis viendo ya el sector del pistacho como que es algo que está poquito a poco tomando volumen. ¿Qué opinión tenéis desde la cooperativa de este sector? Bien, pues el pistacho es un cultivo leñoso que se está en los últimos años creciendo mucho en la zona de Manzanares, que es la zona nuestra, aunque abarcamos mucho más términos que otras provincias, pero sí que es cierto que alrededor de nuestra comarca se está imponiendo mucho el pistacho. Yo creo que debido a los malos precios que tienen los cereales en el último momento, dependemos mucho de terceros países. Entonces es un cultivo leñoso que se adapta perfectamente al terreno de nuestra comarca, con su climatología, y bueno, es un cultivo que se está demandando mucho entre nuestros socios de la cooperativa, la de pistacho almendro, pero yo creo que el pistacho se adapta perfectamente, como he dicho, a la climatología de nuestra zona y se está poniendo ahí. Creo que hay que tener en cuenta este cultivo para próximos años en nuestra zona y en nuestra cooperativa. Claro que el leñoso poquito a poco está cogiendo protagonismo en la agricultura, porque es precisamente el pistacho un complemento para un agricultor que tenga viñedo, puede ser un complemento también a su explotación. Exacto, yo creo que además la maquinaria del viñedo, atomizadores, cultivadores, explotadoras, todo eso se puede adaptar perfectamente a otro cultivo leñoso hermano como es el pistacho. Ya digo, lo principal yo creo que es la climatología de nuestra zona para complementarse con los agricultores de nuestra zona. Muchas gracias, María, por tu tiempo. Ahora vamos a dar una vuelta y nada, lo va a faltar, ¿vale? Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, después de esta pequeña entrevista que hemos tenido con el presidente de la cooperativa, os invito una vez más a que paséis a nuestro blog, que os suscribáis, que paséis a nuestro canal de YouTube, que os suscribáis, que paséis a nuestra página iberopistacho.com, que os registréis, porque os va a merecer la pena. Tenéis una información a vuestra disposición sin costo y sin compromiso. Pasadlo pistacho.